Ok. Bienvenidos hermanos todos a esta nueva clase de Tesoros del Cielo. Hoy nos toca el tema del vigor espiritual y salud emocional con las promesas de Cristo Jesús. Yo sé que es un tema largo, pero tiene doble propósito siempre, ¿no? Alentarnos a darnos fortaleza, el vigor espiritual y al mismo tiempo afectar otras áreas de nuestra vida, ¿no? En las emociones, los sentimientos, a que todo se encamine, todo se alinee a la voluntad del Señor a través de el meditar en su palabra, ¿no? Tan importante, la palabra es vida, ¿no? La palabra de Dios es es agua, ¿no? Nos refresca en medio de esos desiertos, esos valles en que a veces nos encontramos, ¿verdad? Y si estamos en una área de pastos verdes también, es bonito, ahí está el ver el río correr, ¿no? Esa paz, esa tranquilidad, o sea, donde sea que estemos, el Señor está ahí con nosotros y siempre nos alienta con su palabra. Así que estamos en la letra L hoy vamos a hablar de una palabra que es muy larga y que no la usamos muy comúnmente, pero se usa en las escrituras y para eso voy a compartir mi pantalla. Es la palabra longanimidad. Al principio suena como que vamos a decir longaniza, ¿no? Acuérdense de longaniza, ¿no? No les quiero sacar hambre, ¿verdad? Si acaso les gusta eso, pero longanimidad es un atributo de Dios y es algo que Dios nos comparte al nosotros recibir a Jesús y tener al Espíritu Santo de Jesús en nuestras vidas. Obviamente recibimos algunos atributos transmisibles, se le llama así teológicamente. Por ejemplo, Dios derrama su amor a través del Espíritu Santo que nos fue dado, recibimos el amor de Dios para poder amar a los que no amaríamos si no tuviéramos el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo nos imparte el gozo, nos imparte paz a través del fruto, cómo se va a manifestar la presencia de Dios en nosotros a través de estos atributos transmisibles, ¿no? Y la longanimidad es un atributo de Dios. Y vamos a ver primero los conceptos humanos que el diccionario nos da. Dice el diccionario Larousse, longanimidad es una entereza y constancia de ánimo ante los obstáculos y las adversidades. O sea, la longanimidad es una actitud de fortaleza constante en medio de toda adversidad, ¿verdad? Y ya vamos viendo, a veces se llama, la Biblia traduce esta palabra también como paciencia, pero la longanimidad no solamente es un aguante, pero es una determinación, decir, no eh, me voy a dejar tumbar por esta situación. Es una constancia de ánimo y siempre una firmeza, ¿no? También dice el diccionario secular, longanimidad es grandeza y constancia de ánimo en la adversidad. O sea, nos añade otra característica, grandeza, como am, esa fortaleza, ¿no? La grandeza lo interpreto yo como, o sea, que no se pone uno débil, no se muestra uno eh, temblequero, ¿no? Miedoso, sino gran, eh, firme, fuerte, pero no en uno, ¿no? Acuérdense, nunca hablamos de la fe, no se trata de la fe nuestra, sino la fe en Él, ¿no? Esa es la diferencia. La confianza, la firmeza en Él, la grandeza en Él, ¿no? Él es el fuerte, nosotros somos los débiles, ¿no? No tuviéramos esa actitud si no estuviera Él dentro de nosotros, en nosotros y con nosotros. Así que la longanimidad es un regalo de Dios para nosotros a través del Espíritu Santo, de poder confrontar las situaciones con una actitud de ánimo constante, ¿no? Eso es lo que dice el
diccionario bíblico. Longanimidad es una palabra griega, viene de una palabra griega que se escribe macrotumia, o sea, nosotros la pronunciaríamos así, la macrotumia, aquí está, la macrotumia, la longanimidad, es aguantar, o sea, estar dispuestos, ¿no? Hay gente que uno dice, tira la toalla, ¿verdad? Hay esos dichos, ¿no? Que como que se rinde, ya no quiere saber, se pone en la situación difícil y dice, ya no quiero saber de Dios. O sea, no permanece, ¿no? Y eso es lo que dice, longanimidad es aguantar, es paciencia, constancia, firmeza. ¿Qué más dice? Es perseverancia. Esa es una palabra muy especial porque el Señor compara nuestra carrera espiritual con con el atleta o también con el soldado, ¿verdad? Un soldado no puede decir, salgo corriendo, están disparando duro, escucho bombas, tengo miedo, me regreso. No, tiene que perseverar en unidad con su batallón, ¿no? Siempre en equipo. No hay llaneros solitarios en el caminar cristiano. Somos un cuerpo, ¿no? Y entonces siempre tiene que haber esa perseverancia de ánimo, no solamente para uno, sino para los que nos rodean. Tratar de animarlos, ser en un equipo, trabajar en equipo, esa mentalidad de grupo, ¿no? Ah, macrotumia, longanimidad, es sufrir por otro, es ser lento para vengarse o desquitarse por los males sufridos, ¿no? El Señor es el mejor ejemplo de alguien perfecto en longanimidad, ¿no? Él ha esperado 2000 años y sigue pacientemente esperando a que todos procedan al arrepentimiento. No viene todavía porque quiere dar oportunidad, es paciente, es am, perseverante en la búsqueda de las almas, es am, constante y firme en su decisión de salvar. Él no dice, ya me cansé de esperar a tal persona o no, ya es lo máximo, ¿no? Esto es demasiado, no se queja, ¿no? Él está enfocado en constante, ¿no? En lo que quiere. Él quiere salvar al ser humano y las escrituras dicen que por eso no regresa, porque la segunda vez que venga no va a regresar a, a sufrir humillación, a sufrir desprecio, a sufrir ah, traición, ¿no? Va a venir como rey a poner las cosas sobre los puntos sobre la I, ¿verdad? A todo detalle, la justicia de Dios, Él va a restaurar su creación, tiene que acabar con los gobiernos humanos. El último gobierno mundial que vendrá, será la última oportunidad del hombre de querer hacer las cosas como él quiere, ¿no? Ahora viene el reino de Dios, pero es su longanimidad lo que lo detiene al Señor. Está esperando que todo suceda a su tiempo, ¿no? Él no acelera nada, no empuja, él espera, él tiene esa perseverancia, que es una palabra que todo cristiano debe de eh, añorar, ¿no? Eh, salir adelante siempre con esa perseverancia, ¿no? Llegar a la meta, como dijo Pablo, he acabado la carrera, he corrido con paciencia, ¿verdad? Me he despojado de todo peso que me asedia, ¿verdad? Cualquier situación que nos obstruya el glorificar a Dios, que nos detenga, hay que echarla a un lado. A veces no sabemos cuáles son esas circunstancias que nos detienen, ¿verdad? Que nos agobian, ¿verdad? Pero el Señor usa diferentes situaciones para revelarnos, iluminarnos, ¿no? Y decir, por eso permití esto, porque quería quitarte ese peso, ¿no? Ese ídolo o ese enfoque equivocado que tenías, ¿verdad? Y
nos ayuda a ver la meta. El Señor a través de las circunstancias nos ayuda a perseverar, ¿no? Habiendo corrido, Pablo dijo, he acabado la carrera. Por lo demás, me espera, ¿verdad? La corona de gloria, la corona que me dará el Señor juez justo, no solamente a mí, dice, sino a todos los que aman su venida, ¿no? Hay una imagen ahí, una ilustración de la carrera del cristiano, ¿no? No es, ya me cansé, tiro la toalla, ya no quiero, me quejo, sino es perseverancia y es aguante, ¿no? No importa qué tan difícil, y se va a poner difícil, ¿no? El Señor nos está mostrando poco a poco cómo el mundo cada vez está más eh, terrible en todo lo que está pasando, ¿verdad? Todo se está cumpliendo, ¿verdad? La maldad aumentará, el amor se enfriará, el engaño las doctrinas de demonios abundan, es increíble, ¿no? El avance de lo malo, ¿no? Pero el Señor dice, no pierdas la perspectiva, sigue corriendo espiritualmente, sigue dependiendo de mí, yo vengo pronto, no te olvides, Maranata, Cristo viene. Y mira la meta. Esta aflicción temporal no se compara con la gloria venidera. Persevera, ten longanimidad, sé constante, ¿no? Con una entereza de ánimo, ¿no? Ah, no te eches para atrás. Prosigue el blanco, ¿no? Avanza, avanza. Y ten paciencia, ¿no? Eso es lo que es la longanimidad, una firmeza, ¿no? Así que son varios los conceptos que podemos sacar de esta palabra, pero vamos a ver algunos versículos donde se usan para poderlo conectar, ¿no? Miren, en Romanos, esta es la primera vez que aparece en el Nuevo Testamento esta palabra macrotumia. Romanos 2:4 habla, le habla al judío, le habla al gentil, le habla al que juzga, le habla al pecador, ¿no? Y dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, el Señor en el contexto de estos pasajes ha hecho todo por alcanzar a su creación. Nos habla de que vemos su poder en la creación, vemos su misericordia al darnos a Jesús, pero dice, el ser humano no quiere entender, no quiere aceptar esto, ¿verdad? Y adora al hombre en lugar de adorar al Creador y se desvía por diferentes caminos de pecado, sea sexual, sea religioso, ¿verdad? El Señor topa con todos los pecados en los primeros capítulos de Romanos, ¿no? Y uno de los pecados es el orgullo espiritual, decir, yo estoy bien, yo tengo mi religión, yo soy buena persona, yo no necesito. Y el Señor dice, tú eres peor que la lista de los pecados de Romanos 1, porque eres más difícil de alcanzar. Cuando una persona se enorgullece y dice, no me impacta lo que Dios ha hecho, no necesito de Dios, a esas personas les habla Dios y le dice, estás menospreciando las riquezas de su benignidad, o sea, esa amabilidad, ese cariño, esa dulzura de Dios que como trata de alcanzarnos y la paciencia de Dios que no nos da lo que nos merecemos, que es muerte. La paga del pecado es muerte, es juicio, y el Señor no nos da eso. Él lo recibe para que nosotros seamos libres de esa condenación y de lo que viene al mundo. Viene la justicia de Dios y el Señor nos quiere salvar de esos castigos que vienen, ¿verdad? Y cuando uno no ve esa misericordia de Dios, está menospreciando las riquezas de su bondad, de su paciencia y aquí de su perseverancia, de su
entereza y ánimo en querernos salvar. Lo estamos haciendo a un lado, ese sufrimiento que Él pasa para que nosotros no lo suframos, ¿verdad? Y ese aguante que tiene el Señor, ignorando que su benignidad, y aquí esta parte es muy interesante de este versículo, porque mucha gente cree que la gente se arrepiente cuando uno es duro con ellos. Los exhorta, les dice, les anuncia condena, juicio y los quiere asustar. Hay gente que se dedica así a gritar desde el púlpito: eres un pecador y te vas a ir al infierno y que te vas a quemar y las llamas. Hacen mucho énfasis porque creen que eso lleva al arrepentimiento. Pero no es el susto, no es el miedo, no es la amenaza lo que lleva al arrepentimiento, porque Dios no amenaza ni, ni condena a nadie. Eso mismo dijo el Señor: yo no condeno a nadie. La persona mismo escoge, el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado porque ha rechazado el amor del Señor. Y como creyentes a veces caemos en esa trampa, ¿no? De creer que mientras más duros somos contra alguien, vamos a causar que la persona se arrepienta, pero Dios no trabaja así. Dice que es su benignidad, es su dulzura, su amor, su ternura lo que nos lleva a arrepentirnos, lo que nos hace sentirnos no merecedores de esa gracia, ¿no? Eso es lo que nos humilla. Cuando vemos su amor, es diferente como Dios trata con el ser humano. El ser humano mal representa a Dios en sus predicaciones o mensajes o manera de presentar a Dios. Pero Dios es con su dulzura que nos atrae. Dice Sofonías que con lazos de amor Él nos atrae a Él. Porque el amor eh, lleva a responder. Eso es algo muy lindo, que cuando uno es, por ejemplo, cariñoso con alguien, ah, tierno, dulce, es expresivo, ¿verdad? Es fácil responder a alguien que es así, porque el amor atrae. Pero cuando hay una persona que nunca abraza, que nunca expresa, que es rudo o ruda, es bien difícil acercarse a una persona así porque asusta, da miedo. Dice: oh, no, mejor ni le hablo porque me va a salir con alguna eh, ofensa o algo, ¿no? Y eso nos ilustra, ¿verdad? Dios nos atrae con su amor. Y es su longanimidad lo que muchas veces no apreciamos, ¿no? Su perseverancia en amarnos, en soportarnos con paciencia, ¿verdad? Y llamarnos a que estemos con Él, aún como creyentes, ¿verdad? ¿Cuántas veces no lo buscamos? En la mañana nos levantamos acelerados, ¿verdad? Y empezamos nuestros quehaceres con, perdón, con mucha eh, confianza de que todo va a salir bien, pensando que son nuestras fuerzas lo que hace posible las actividades, pero el mismo aire que respiramos es una muestra de amor de Dios, ¿verdad? No pensamos en cómo el cuerpo trabaja, ¿verdad? Cómo la sangre funciona, ¿verdad? El cerebro, todo es regalo de Dios, ¿verdad? En su longanimidad. Dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, el contexto sigue, ¿verdad? Dios en su presciencia, Dios todo lo sabe, Él sabe ya quién no lo va
a querer, Él sabe. Y aún así no fulmina a la persona o dice, no le voy a dar vida porque me va a despreciar. Le regala la oportunidad, pueda que sea 30, 60, 80, 90 años que le da de vida, aunque el Señor sabe que esa persona no lo va a querer y sabe que esa persona va a terminar en un lugar de completa soledad sin la presencia de Dios, porque así lo ha querido. Se le concede lo que esa persona ha deseado toda su vida. Pero dice, el contexto es, el Señor sabe, pero en su longanimidad, en su entereza, Él le mostrará miles de veces a través de toda su vida cuánto hizo Él por alcanzarlo. Dejó su gloria para alcanzarlo. Se hizo pobre siendo rico para alcanzarlo. Sufrió en su cuerpo todo lo indecible para alcanzarlo. Y le va a mostrar, ¿no? Todos los días, cuántas veces, de diferentes maneras, en su longanimidad, esa perseverancia, trató y trató y trató, vez tras vez. Y eso es lo que está diciendo aquí. Hay vasos que van a acabar, o sea, creaciones de Dios que van a acabar en un lugar donde el Señor no quiso, porque el infierno no fue hecho para el ser humano, fue hecho para Satanás y para sus ángeles. Sin embargo, mucha gente sigue a Satanás, sigue la corriente de él, que es odio contra Dios, rechazo, orgullo, ¿verdad? Decir, yo, yo es mi vida, dice la gente. Y así decía Satanás, yo voy a hacer lo que yo quiero, yo me voy a subir y yo me voy a sentar en el trono de Dios y yo voy a ser Dios. Y el Señor dice, ignoran, menosprecian mi paciencia, mi aguante, mi perseverancia, pero el Señor sigue siendo Dios, ¿verdad? Él no nos necesita, uh, pero nos quiere con Él, ¿verdad? Ese es su amor. Miren esta otra porción donde está la palabra macrotumia. Uh, Según de los Corintios 6, vamos a leer del 4 al 10. Dice, antes bien, está hablando Pablo a la iglesia que está en Corinto. Y le dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, o sea, perseverancia, entereza, ¿no? Por muy duro que se ponía la situación, nosotros somos de Cristo Jesús, somos ministros, dice Pablo. Nos recomendamos. Este es mi currículum, esta es mi carta de presentación, decía Pablo. No decía, tengo 5 doctorados o he sido líder de tantas iglesias por tantos años o mi conocimiento, ¿no? Esta es mi presentación, soy ministro y he sufrido. Eso es lo que dice. Soy ministro de Jesús, sigo sus pasos. Jesús dio su vida por otros, ¿verdad? Y esa era su carta de presentación, ¿no? Y él dice, yo también tengo perseverancia como el Señor, mi Señor, ¿no? Y longanimidad, persevero, firme, estoy constante de ánimo, no importa, cualquiera que sean las circunstancias. Él mismo dice en otro pasaje, he aprendido, esto es un regalo de Dios que se fomenta a medida de que uno va enfrentándose en diferentes circunstancias, ¿verdad? He aprendido a vivir, dijo él, en abundancia, en necesidad, en todo y por todo. Decía, estoy equipado, ¿verdad? Para traerle la gloria al Señor, básicamente era él. Él dice, me presento en la bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. O sea, no voy a responder humanamente, con venganza o con odio, con resentimientos. Dice, soy ministro de Dios y voy a responder con las armas que Dios me ha dado. La armadura de Dios, la fe en Cristo, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad? Voy a responder como ministro de Dios, ¿verdad? Dice,
por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Ven? La verdad que la vida del cristiano no es fácil porque somos pequeños Jesús. Eso quiere decir cristiano, es Jesús chiquito, ¿verdad? Un Cristo pequeño, ¿verdad? Y ah, morimos cada día, decía Pablo. Eh, este mundo no es nuestro hogar, por eso que lo veía a Pablo como alguien, como un malhechor en deshonra, ¿verdad? Mala fama le daba al mundo, pero él decía, yo no me enfoco en eso, ¿no? Me enfoco en lo que tengo en Cristo. Soy rico, aunque aquí soy pobre, acá dice, ¿no? Parece como que estamos entristecidos, como que estamos en derrota o como que estamos en desventaja o en minoría, pero él dice, no, eso es aparentemente, ¿verdad? Desde la perspectiva humana, pero desde la perspectiva divina, soy rico, dice, y aunque me vea pobre, como que no tengo nada, dice, estoy enriqueciendo a muchos, ¿verdad? Es hermoso las hermosas contradicciones, las paradojas que tenemos en Cristo, ¿verdad? Ante el mundo podemos ser insignificantes, pero para Dios, ah, Él nos ve como somos, ¿verdad? Nuestro espíritu, quienes somos, este es nuestro espíritu, no nuestro cuerpo. Este cuerpo va a quedarse aquí y el Señor nos va a dar otro, nos va a transformar si acaso vivimos cuando Él venga, pero es en su paciencia, ¿verdad? Ven cómo nos transmite, ¿verdad? Esa actitud diferente, no una actitud derrotista, de que ya no hay esperanza, de que el mundo se acaba, ¿verdad? Y nosotros también, no. Una actitud de soldado, una actitud de atleta, una actitud de Cristo en nosotros, ¿verdad? Esto es pasajero. Yo sigo adelante y gloria a Dios que en Cristo Jesús tenemos todo esto, ¿verdad? Tenemos al gozo, tenemos las armas de justicia. Esa es la actitud, la longanimidad, ver las cosas como el Señor Jesús las está viendo y no como nosotros la vemos aquí en la tierra. Pues vamos a acabar con este versículo que es muy conocido, este pasaje, Gálatas 5, 22 y 23, hablando del fruto del Espíritu, ¿no? Nuestra Biblia en español traduce la palabra longanimidad como paciencia, pero en lugar de paciencia, ahí está la palabra macrotumia, que es la longanimidad. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, ¿verdad? Se ha hablado mucho de esto, es un solo fruto. Muchos creen que el fruto es el amor y el amor se manifiesta de estas maneras, con gozo, con paz, con longanimidad, ese es en el original, ¿verdad? Una actitud de perseverancia, constancia en el amor, ¿verdad? Esa es la idea, ¿verdad? No que ahorita me caes bien y después ya ni te quiero ver, ¿no? Porque esa no es la actitud del Señor. Por mucho que lo ofendemos, por mucho que le fallamos, por mucho que lo despreciamos, mucho que lo ignoramos, ¿verdad? Día a día, el Señor tiene una actitud en su amor, persevera. Él persevera en amarnos, persevera en proveernos, persevera en ayudarnos, ¿verdad? En levantarnos. Él nunca nos deja, ¿verdad? Y eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Es algo divino, no es algo que nosotros humanamente podemos hacer, porque humanamente hay muchos dichos hasta vulgares, ¿verdad? Que cuando uno se molesta, ¿verdad? Ya no quiere saber de nadie, ¿no? Y esa no es la longanimidad que Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo, ¿no? El perseverar en ese amor que sufre, que aguanta, que todo lo cree, que todo lo puede, que
busca el bienestar del otro en lugar de uno, ¿verdad? A veces solamente pensamos en nosotros, ¿verdad? ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me dijeron esto? ¿Por qué me ven así? ¿Por qué no hicieron esto? Y es al revés, ¿no? Si el Espíritu Santo, el fruto, que es el amor, ¿verdad? Así lo interpretan muchos teólogos, un solo fruto. No dice los frutos del Espíritu Santo son. Es un fruto, amor, que se manifiesta de diferentes maneras, siendo perseverante en amar a la gente, en ser pacientes con ellos, darle gozo, ¿verdad? Mostrar bondad, ser agradecidos. Bondad es la benignidad, la benignidad es ternura, como lo que uno tiene cuando ve un animalito, un cachorrito, un gatito que, oh, y dice, ay, qué bonito, no se derrite, ¿no? Como esa ternura, una delicadeza, ¿verdad? No los trata bruscamente. Normalmente el incrédulo, como no tiene esa ternura hacia los animales, los lastima. Hay mucha gente que su, su carácter se refleja, su estado espiritual se refleja en cómo es hacia la creación de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que el Espíritu Santo nos da, ¿no? Una delicadeza para la gente, ser tiernos, ¿verdad? Pacientes, tener mansedumbre, templanza, un control propio. Eso viene de Dios, no es algo. Así que nuestra oración es cada día, ¿no? Decirle al Espíritu Santo, lléname de ti, ayúdame a irradiar, ¿verdad? A mostrar tu presencia en mí. No importa cualquiera que sea la situación, quiero que tú seas glorificado, Señor Jesús, ¿verdad? Que tú seas, que te vean a ti y no te vean a mí. Tú eres el Rey justo, ¿verdad? Tú darás el pago. Por eso dice el Señor, no, que no nos venguemos tampoco. Es una actitud de paciencia y perseverar en el amor, en la gracia que Dios nos ha dado, porque por gracia somos salvos. Y hay que dar de gracia lo que hemos recibido, ¿verdad? Así que muy interesante la longanimidad. De Efesios 4, del 1 al 3, dice Pablo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál es nuestro llamado? A ser embajadores de Cristo, ¿no? A ser hijos de Dios en una generación, en medio de una generación maligna y perversa, brillar la luz del Señor con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. Esa es la longanimidad, esa es la macrotumia. En el original se tradujo paciencia en español, pero es que mucha gente no conoce la palabra longanimidad. Tal vez pensaron que era más apropiado, más fácil de entender, soportándonos con entereza, con firmeza, con una actitud que no vamos a dejar, ¿verdad? De soportar, no vamos a dejar, porque Dios nos da ese poder a través de su presencia. Los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ese es nuestro llamado. Cuando un cristiano solamente se la pasa dividiendo, este, poniendo malos sentires, eso no es de Dios, ¿verdad? Las divisiones en las iglesias no es de Dios, eso es, es de Satanás, ¿verdad? Que viene a matar, a hurtar y destruir, pero el Señor viene a unirnos, ¿no? En Cristo Jesús hay que estar solícito, ¿verdad? Estar presto, ¿no? A mantener la unidad. Si alguien viene y quiere dividir, eh, uno ponerse la armadura y decir, no, en Cristo Jesús mantengo la unidad del Espíritu, ¿no? ¿Verdad? En el vínculo de la paz. O sea, somos soldados en Cristo, ¿verdad? Que tenemos llamados, llamados a, a edificar, llamados a perseverar, llamados a glorificar al Señor que vive en nosotros, ¿verdad? Así que la longanimidad es un don, un atributo de Dios y es un regalo que Él nos da
para que podamos glorificarlo día a día. Sin longanimidad, uno se echa para atrás. Por ejemplo, Job tuvo longanimidad. Cuando sufrió tanto, él dijo, el Señor da, el Señor quita, sea el nombre del Señor bendito. O sea, que le dolió, claro que le dolió, que estaba sufriendo, ¿verdad? Pero Dios le dio esa entereza para perseverar en su fe, decir, yo sé que mi Redentor vive y aunque en este mi cuerpo, ¿verdad? Aunque este mi cuerpo se deshaga, yo sé que en mi carne he de ver a mi Redentor, ¿verdad? Él tenía la confianza, él es una tipología de Jesús, cómo perseveró hasta el fin para glorificar a su Padre. Así que los quiero animar, hermanos, y me animo a mí misma, ¿no? Pongámonos esa mentalidad, dice la palabra, que haya en vosotros, Filipenses, dice, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo a la imagen de Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Empieza con humildad, ¿verdad? Saber que necesitamos de Dios y que Él está con nosotros y que por Él triunfamos, por Él hemos vencido. Ya, ¿qué es lo que vence al mundo? Dice, es la fe en Cristo, ¿verdad? Es nuestra fe en Él. Así que adelante, con la longanimidad, perseveraremos y ya el Señor nos ve con Él. Así que desde nuestra perspectiva hay que aguantar un poquito, dice Pedro, pero desde la perspectiva de Dios ya ganamos, ya estamos allá con Él. Así que adelante con Cristo, mis hermanos. Vamos a orar y a darle gracias al Señor. Amado Señor, te damos gracias porque de ti viene todo lo bueno, Señor, y tú nos has dado tu Espíritu Santo. Dijiste que nos convenía que tú te fueras para que Él viniera y podamos, Señor, tener ese poder tuyo dentro de nosotros, Señor, para perseverar, para vencer, para glorificarte en todas circunstancias, Señor. Gracias por las armas que nos has dado, que son poderosas en ti para vencer todo argumento que se levante contra nuestro Señor Jesús. Señor, gracias porque podemos correr con paciencia y llegar a la meta, sea que vengas por nosotros ya o que nos lleves, Señor, terminamos la carrera victoriosamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es en el nombre de Él que pedimos y te damos gracias. Amén, amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.